¿Te ha pasado alguna vez que algo te afecta muchísimo, tanto que cambia tu estado, a rabia, enojo, frustración, y después de cierto tiempo te das cuenta de lo que te imaginaste que sucedió, en realidad no pasó de esa forma? A mí me ha pasado y logré identificar que eso me generaba un sufrimiento innecesario. Y cuando empecé a ser consciente del efecto que eso causaba en mí, me di cuenta que lo que más me cambiaba mi estado no era lo que había pasado, sino la historia que yo me contaba sobre eso. Por ejemplo, saludas a alguien en la calle y por alguna razón no pudiste acercarte, pero lo saludaste y la persona no te saludó de vuelta. Y ahí va tu mente a decirte, de plano le caes mal, seguro está enojado contigo por lo último que hiciste, de plano que ya no te quiere ni ver. Y empiezas a crearte esas historias falsas en tu mente sin tener la evidencia de lo que es real. O tu jefe te llama por alguna razón y empiezas a ver un listado de todos los pendientes del por qué te va a regañar. Y lo interesante aquí es que no reaccionamos al hecho, reaccionamos a la interpretación que tenemos del hecho. Puede que yo haya saludado a esa persona de lejos, pero la persona no me haya saludado porque probablemente necesita lentes y ese día se le olvidaron en su casa. O probablemente porque tiene un familiar enfermo y está preocupado y pensando en eso. O porque probablemente iba tarde a su entrevista de trabajo. Hay N cantidad de posibilidades de todo lo que pudo haber sucedido. Pero si no tenemos la evidencia, ¿por qué aseguramos que las cosas son como nosotros creemos? Porque vivimos interpretando todo el tiempo. Y muchas veces las decisiones que tomamos los tomamos sobre una base de cosas que imaginamos o que suponemos que son así, sin tener realmente la certeza de que sucedió de esa forma específica. Y para que puedas identificar si estás reaccionando a las historias que te estás contando de un suceso o a los hechos reales, aquí te comparto 5 señales que te pueden ayudar. La primera señal es cuando empiezas a adivinar lo que los otros piensan. Esto es de lo más común, porque en un suceso probablemente hay vacíos, pero tu mente los empieza a llenar con supuestos. Y el problema es que a veces empezamos a tomar decisiones y acciones con base a esos supuestos. Por ejemplo, necesitas tener una conversación probablemente incómoda con tu pareja, con un familiar, con un amigo, con un socio, con tus papás. Y antes de tener la conversación, tú ya la repasaste en tu mente. Y ya dijiste, no, seguro se va a molestar. Y ya te estás imaginando, me va a contestar mal, me va a dejar hablando solo. Y antes de que siquiera suceda ese evento, tú ya te estás molestando. Porque te lo estás imaginando, ya provoca ansiedad dentro de ti, ya provoca preocupación o resistencia y el evento ni siquiera ha sucedido. No reaccionamos a lo que está ocurriendo, sino que a lo que pensamos que va a ocurrir. Por eso cuando algo te afecte, pregúntate, ¿qué de esto sé realmente? ¿Y qué de esto estoy suponiendo? La mayoría de personas no sufre por lo que otros dijeron, sufren por lo que creen que los otros quisieron decir. La segunda señal es que estás reaccionando antes de verificar. La emoción llega antes de tener la evidencia. Y cuando esto ocurre, normalmente estamos reaccionando ante una interpretación, no ante la realidad. Por ejemplo, tú estás en una reunión y presentas una idea y una de las personas del público hace un gesto, se queda en silencio y tú ya empiezas a pensar, seguro no le gustó. Probablemente está en contra de lo que estoy diciendo, no apoya mi idea, no apoya lo que estoy presentando. Pero si somos honestos, no sabemos nada de eso. Esa es una interpretación, son conclusiones que estamos sacando sin ni siquiera saber qué es lo que está pasando por la mente de esa persona. Lo único que sabemos es que la persona hizo un gesto y guardó silencio. Todo lo demás son simples conclusiones nuestras. Y lo interesante en este ejemplo es que la emoción aparece cuando nuestras conclusiones se asumen como la verdad de los hechos. Por eso una de las preguntas que me ha servido muchísimo para este tipo de circunstancias es ¿qué sé realmente de este momento? Y la siguiente es ¿qué necesito verificar antes de sacar conclusiones? La tercera señal es cuando una situación pequeña empieza a ocupar demasiado espacio en tu mente. El evento probablemente duró por 5 minutos, pero tú ya le llevas invirtiendo horas o probablemente días a esa situación. Creo que todos hemos estado ahí. Por ejemplo, tienes una conversación con tu pareja, con un amigo, con un socio, con un familiar y probablemente dijo algo que te tocó y la conversación termina y la persona sigue con su día, pero tú sigues regresando mentalmente a ella, repasas lo que dijiste, repasas lo que la otra persona dijo, repasas lo que hubieras querido responder y sin darte cuenta llevas horas dedicándole tiempo a ese suceso y muchas veces varios días después todavía sigues pensando en eso. Lo curioso es que muchas veces ya no estamos pensando en lo que ocurrió,
sino en el significado que le dimos a ese momento. Estamos cargando con esa interpretación y mientras más vuelta le damos, más real parece. Y ahí es donde empezamos a perder claridad. Y algo que he aprendido es que no todo lo que ocupa espacio en tu mente tiene que seguir ocupándolo. A veces, para avanzar, tenemos que soltar las cosas que ya no nos sirven. La cuarta señal es cuando das por hecho el peor escenario. Tu mente ya decidió cómo va a terminar todo, aunque todavía no haya ocurrido. Y esto es más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos. Por ejemplo, sabes que tienes que tomar una decisión importante, pero antes de tomarla, tu mente ya recorrió todo el camino. Ya imaginó que saldrá mal, que perderás algo importante. Y entonces empiezas a sentir miedo, ansiedad, resistencia. No por lo que está pasando, sino por algo que ni siquiera ha ocurrido. Porque he descubierto que muchas veces sufrimos por ese peor escenario que nuestra mente nos plantea de lo que realmente sucede. Porque nuestra mente tiene una tendencia natural de prepararse para el peligro, para nuestra sobrevivencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes de lo que realmente es un riesgo y de lo que no lo es. Porque cuando nos conectamos con el miedo por esas posibilidades del peor escenario, dejamos de ver oportunidades, dejamos de ver matices y empezamos a actuar como que ese peor escenario ya fuera un hecho. Por eso cuando te descubras pensando en este tipo de escenarios, pregúntate, ¿qué evidencias tengo de que esto realmente va a pasar? Y luego puedes preguntarte, ¿existe otra posibilidad que aún no estoy pensando? Algo que me ha ayudado muchísimo es recordar esto, que la mente muchas veces nos plantea un escenario peor de lo que realmente sucede. La quinta señal es cuando te cuesta separar los hechos de tus conclusiones. Y aunque parezca algo muy simple, aquí es donde muchas veces perdemos la claridad. Por ejemplo, el hecho es, no respondió y mi conclusión puede ser, ya no le importo. El hecho puede ser, me hizo una observación y mi conclusión podría ser, no está contento conmigo. O el hecho puede ser, fue una conversación incómoda y mi conclusión puede ser, la relación está mal. Y el real problema es que cuando dejamos de ver esas conclusiones como una interpretación y las empezamos a ver como una verdad absoluta, empezamos a tomar decisiones y a tomar acciones con base a unas ideas que están fundamentadas sobre el aire. Por eso a mí me ha ayudado muchísimo a hacer algo sencillo. Cuando algo realmente me afecta, me pregunto, ¿cuáles son los hechos? Y después, ¿qué historias te estás contando alrededor de esos hechos? Porque sucede que a veces los hechos pueden ocupar una línea, pero la historia que nos contamos ocupan un libro entero. Y lo curioso de todo esto es que las personas normalmente toman decisiones basadas en suposiciones o conclusiones no verificadas. Pero cuando aprendemos a separar una cosa de la otra, cambia la forma en la que vemos la vida y en la que enfrentamos las diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida. Porque con esta nueva perspectiva caminamos con muchísima más claridad. Y en este caso, la claridad empieza a aparecer cuando diferenciamos y separamos los hechos de nuestras propias conclusiones. Si hay una idea que me gustaría que te llevaras de este video, es la siguiente. Los hechos son la realidad. Tu interpretación es el significado que tú le das a esos hechos. Y el sufrimiento aparece justamente en la diferencia de ambos. Y mientras preparaba este video me di cuenta de algo muy importante, y es que la mayoría de veces actuamos, tomamos decisiones y reaccionamos a supuestos, a conclusiones que sacamos sin realmente saber si son los hechos en realidad. Y el problema es que cuando esto sucede, le estamos entregando nuestra paz a cosas que ni siquiera sabemos si fueron realidad. Por eso mi invitación es que te acerques a la paz, que te atrevas a cuestionar esas conclusiones y esas interpretaciones que le das a las cosas que suceden en tu vida. Espero que este video haya sido de muchísimo valor. Espero y deseo que tengas un día extraordinario y una semana llena de paz.